Hola, buenos días. Vamos a comenzar con nuestra actividad por el Art Week del día de hoy y quiero leerles unas breves palabras que justo escribí para este evento. Hoy, después de recorrer la obra, hacemos una pausa para escuchar la voz de quien ha habitado el arte como una forma de vida. Galería Exu tiene el honor de presentar el conversatorio Mi vida en el arte, un encuentro con el maestro Héctor Cruz García. Hablar de una vida en el arte no es hacer un reencuentro de logros, sino compartir un camino hecho de decisiones, búsquedas, dudas y hallazgos. Es hablar de cómo el arte deja de ser solo una disciplina y se convierte en una manera de mirar, de trabajar y de estar en el mundo. Nacido en Chimalhuacán en 1932, el maestro Héctor Cruz es pintor, muralista y escultor. Con más de medio siglo de trayectoria, su formación y su trabajo atraviesan momentos fundamentales del arte moderno mexicano: la esmeralda, el muralismo, la integración plástica y la construcción de un lenguaje propio que se ha transformado con el tiempo. Su obra diversa y profunda es testimonio de una práctica sostenida y de un compromiso constante con el hacer artístico. A lo largo de su vida, además, ha sido formador de generaciones de artistas, compartiendo no solo el conocimiento técnico, sino una forma ética y sostenible de entender el oficio del arte. Este conversatorio no busca ofrecer respuestas cerradas, busca abrir preguntas, compartir procesos y reflexionar sobre lo que significa sostener una vida dedicada a la creación, incluso cuando nadie está mirando. Para acompañar este diálogo contamos con la presencia de Mariana Chávez Lara, historiadora del arte, gestora cultural y músico profesional, quien será el hilo conductor de esta conversación. Su mirada integra la historia, la música y la experiencia viva del arte, y nos ayuda a tejer este encuentro desde la reflexión y el intercambio. Les invitamos a escuchar con atención, a acompañar este recorrido y a permitir que la experiencia de nuestro maestro nos recuerde algo esencial: que el arte no se elige solo una vez, se elige todos los días. Gracias, mamá. Buenas tardes. Para mí, y creo que para todos los aquí presentes, es un honor estar en este conversatorio con el maestro Cruz, pues su longeva y variada obra es un caminar por muchas cuestiones, ¿no? Un caminar en el arte del siglo XX, no solo en el arte, también en la docencia, en lo gremial. Hay una serie de anécdotas que nos harán descubrir la maravillosa vida y obra del maestro, y en verdad es un honor porque hubo transformaciones muy importantes en el arte gracias al maestro que iremos descubriendo su vida. Yo estoy muy contenta. Y el maestro una vez dijo: mi pintura obedece fundamentalmente a mi manera de pensar, de ser, sin pretender seguir una corriente artística. Y eso me encanta porque el maestro nunca pretendió nada, siempre fue muy fiel a todos sus principios, a su arte, a su forma de ver la vida, y eso se representa en su obra. Pues mi idea es hablarles un poquito de su vida y que él nos vaya contando y añadiendo cosas a estos datos. Siendo niño, lo acogió la gran Manolita Cabrer, ¿no? Fue su maestra quien lo inició en este mundo del arte y lo condujo a estudiar a la Esmeralda en 1946. Sus primeras obras pues son un reflejo de su niñez, de su vida en el barrio. Pintaba cargadores, pordioseros, ¿no? Usted los llamaba Los Olvidados. ¿Nos podría contar de Los Olvidados, por favor? Sí. ¿Se escucha? Yo creo que no se escucha. Ante todo, muchísimas gracias por la presencia de todas las amistades maravillosas. Bienvenidos a esta mañana maravillosa. Quiero agradecer también al doctor Torres, a Andrés y a Naomi su entusiasmo de hacer este tipo de actividades culturales. Muchas gracias por su presencia. Y gracias a Mariana Chávez Lara, que es una gran intelectual, amante de la música, periodista, que ha seguido mis pasos, mi trayectoria como artista. Muchísimas gracias.
es un honor tenerla. Gracias, maestro. Conmigo, ¿no? Bueno, pues puedo contarles brevemente mi parte de mi infancia, que fue un tanto triste, de carencias, de una humildad tremenda. Cuidaba yo chivos y borregos, puercos, en los llanos del Peñón. En aquellos llanos no había casas, se podía contemplar el aeropuerto desde la colina Romero Rubio, se contemplaban los llanos y el aeropuerto. Era un desierto aquel lugar. Y ahí me pasaba yo las mañanas cuidando los animales, los tíos que nos proporcionaban una vivienda, y a cambio de la vivienda teníamos que cuidarles los animales. Y así fue esta niñez pues un tanto tristona, y así inicié mis estudios de primaria, recorriendo varias primarias en la colonia Romero Rubio, la colonia Moctezuma, la colonia Morelos, hasta llegar a la colonia Guerrero, donde estudié mi último año de primaria en la escuela Juan Telles Vargas, escuela de cinematografistas. Ahí casualmente me encontré a una maestra, la maestra Manuelita Cabrera, catalana, que había sido egresada de la Academia de San Carlos, alumna de Germán Gedovios, maestro de Diego Rivera, de David Alfaro Chiqueiros, de José Clemente Orozco, etc. Ahí daba clases en la primaria de dibujo de imitación. Y bueno, cambió mi destino porque se dio cuenta del talento, de mi entrega en el dibujo, y me adoptó como su alumno. Me llevó a su casa, una mansión muy grande, en contraste con el cuartito que yo tenía con mi mamá, a una cuadra, en la calle de Aldama, a un lado de la estación de Buenavista. En esa calle de Aldama tenía su estudio la maestra Cabrera, y me encerró en su espacio, en su estudio, y entrar en un ambiente maravilloso de libros, de cuadros extraordinarios que tenía, de sus cuadros que realizaba en la Academia de San Carlos. Para mí fue un mundo maravilloso encontrarme ahí. Ahí me inicié, me encerraba en ese cuarto y estaba yo horas y horas dibujando con una disciplina a la manera de la Academia de San Carlos, con la técnica al pastel. Tengo, por cierto, guardo como un tesoro algunos de esos trabajos que realicé al pastel. Y así estuve con ella varios meses, y cuando hubo la oportunidad de inscribirme en la Escuela de la Esmeralda, era amiga del maestro Antonio Ruiz, alias El Corcito, que era director de la Esmeralda. Me inscribió ahí, y bueno, repito, el encuentro con la maestra fue un encuentro que cambió mi destino. Llegar a la Esmeralda, encontrarme con maestros maravillosos, con compañeras, con compañeros extraordinarios, fue algo que me abrió un mundo maravilloso, al mundo del arte. No, y además usted era un adolescente cuando entró a la Esmeralda. Era pues un niño, 14 años tenía usted cuando entró a la Esmeralda. Y sus primeras obras, como le decía, son Los Olvidados. Quería pintar a la gente de su barrio, a la gente con la que creció,
¿Nos podría hablar un poquito de esas obras de los olvidados, por favor? Sí, bueno, mi primer maestro, en 1946, fue el maestro Enrique Assad, todo un personaje en la historia del arte. Él acostumbraba a sacarnos a las calles para pintar en los diferentes barrios de la ciudad. Nos llevaba a pintar. Y a mí me interesó mucho pintar mis personajes de la Merced. Yo había vivido por temporadas en la Candelaria de los Patos, así que conocía yo los personajes, los cargadores, los pepenadores, y esos fueron mis personajes y mis primeros cuadros. Era pintar mis barrios, era pintar a mis gentes de mis colonias, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, siendo ya estudiante, participó de ayudante con Federico Cantú, luego con Diego Rivera en el mural El sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Posteriormente tuvo la oportunidad de trabajar con el pintor Javier Guerrero, como ayudante de Chávez Morado en los murales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con Juan O'Gorman, principalmente en sus obras de piedra color, y así se fue formando al lado de grandes maestros siempre. También en el 51, también siendo muy joven, muy adolescente, colaboró con muralistas como Roberto Cueva del Río para realizar el mural en el edificio del Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital. Y también en ese año ingresó en el taller de mural de José Chávez Morado, Sí. ¿no? Esos dos momentos le marcaron en su vida, ¿no? Primero, estar en el Valle del Mezquital, que creo que es un valle que lo dejó marcado para sus obras futuras, y también el taller de Chávez Morado. ¿Nos puedes platicar un poquito de esos dos momentos, Sí, por favor? bueno, pues ingresar a la Esmeralda fue algo maravilloso, ¿no? Encontrarme con el entusiasmo, con la maravilla de maestros que había en la Esmeralda. Y bueno, teniendo a uno de los maestros de técnica, de laboratorio en la Esmeralda, era el maestro técnico de Diego Rivera. Entonces, cuando el maestro Diego Rivera iba a pintar en el Hotel del Prado, aquel mural de un de domingo en la Alameda, el maestro Flores Sánchez me invitó para preparar los muros del maestro Diego Rivera, ahí en el Hotel del Prado. Así que estuve muy cerca del maestro Diego Rivera. No lo traté al maestro Diego Rivera porque era yo un albañil. Era el que ponía los aplanados, preparar los muros, y veía yo al maestro cuando llegaba, se subía a los andamios y se quedaba allí horas pintando. Nunca lo traté. Posteriormente sí tuve la oportunidad de tratarlo, pero en esos momentos, no había manera de acercarse al maestro Diego Rivera. Estuve cerca, repito, del maestro, poniendo las tareas para el fresco, para la pintura del fresco. Y bueno, pues ahí estuvimos una temporada hasta el momento en que Diego Rivera puso aquella frase en su mural, aquella frase al nigromante: Dios no existe, que causó un revuelo tremendo, ¿no? Esa frase del nigromante, que a propósito del nigromante es una frase que pronunció en un discurso cuando entró a la Academia de San Juan de Letrán. Entonces él dijo: Dios no existe, el universo se rige por sus propias leyes. Y Diego puso: Dios no existe, y eso causó un revuelo tremendo. Hubo manifestaciones tremendas en la Alameda y afuera del Hotel del Prado, ahí en la Alameda. Era tremenda, y los únicos que estábamos cuidando los murales éramos dos compañeros, Diego Rosales y yo, un servidor. Estábamos ahí cuidando que no subieran a destruir los murales. Fueron momentos pues de gran emoción,
que pasamos en esta historia del bellísimo mural, por cierto, de Diego Rivera, un día domingo en la Alameda. Y bueno, también quisiera que nos hable del Valle del Mezquital, porque creo que lo representa mucho en su obra. También, bueno, el Pedregal, aquí cerca, pero en ese momento de su vida estuvo en el Mezquital, que escribió una frase muy hermosa del Mezquital, algo así como: en ese lugar, no la recuerdo tal cual, ¿no? Usted me decía, donde no hay lluvia, donde las nubes ni se acercan, algo así me comentaba una vez acerca de ese valle. Sí, bueno, yo siendo ayudante, como siempre, ayudante de varios maestros, era una forma de ganarse la vida. No había otra manera de ganarse la vida, y había que trabajar en lo que fuera para ayudar a mi casa, ayudar a mi madre en los gastos. Y bueno, trabajé con el gran pintor Roberto Cueva del Río en un mural que hizo con la historia del Valle del Mezquital, de todas las costumbres. Ahí estuve trabajando con él en ese mural en el Valle del Mezquital. Y bueno, a mí me impresionó muchísimo este lugar. Me impresionó tanto que después de haber trabajado con el maestro Cuevas del Río, para mí fue algo maravilloso estar en las montañas, irme a pintar las montañas del Valle del Mezquital, ¿no? En mis primeros cuadros, ya les contaré después cómo surgió lo del famoso Génesis, que el maestro Pellicer, gran poeta, descubrió en mi obra de paisaje. Así es. Y también, bueno, a mí me parece muy interesante el dato que con Chávez Morado empezaron a utilizar la resina de acrílico, que antes en el arte no se utilizaba. Ustedes fueron los pioneros en este material, ¿no? Que ya después alrededor del mundo lo empezaron a utilizar, pero ustedes fueron los primeros en utilizarla. Así es. Al terminar mis estudios en Esmeralda, ingresé al taller de integración plástica creado por el maestro Chávez Morado. Ahí pues yo también tuve oportunidad de trabajar con Chávez Morado, con Juan O'Gorman, en los murales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y a la vez tuve la oportunidad de realizar varios murales en la presa Miguel Alemán y usar por primera vez en la historia la técnica del acrílico, una técnica que, por cierto, fue el químico del taller de integración, ¿cómo se llama? Alejandro Parrodi, que nos trajo esa resina y que dijo: a ver, pruébenla si es posible utilizarla para pintar. Y la verdad es que resultó una técnica maravillosa. La usamos y en los murales de la presa Miguel Alemán usamos por primera vez esta técnica del acrílico, muy resistente, por cierto. Esos murales realizados en la presa Miguel Alemán, donde las temperaturas son altamente, tremendas, ¿no? Había que usar un material muy resistente y la técnica acrílico fue lo más apropiado para estos murales. Hace un momento comentaba que pues trabajaba donde pudiera, ¿no? Para ganarse la vida. En uno de esos trabajos, hizo escenografías para teatros de revistas como El Feliz, El Lírico y otros. Carpas de barrio, hizo también escenografías para carpas de barrio, como el Ofelia del Clavillazo, entre otros. Y también pintó el legendario Tenampa, el Tenampa. Estuvo ahí trabajando en el Tenampa, pintando. ¿Nos puede contar anécdotas de aquel lugar, por favor? Sí, había que ganarse la vida de alguna manera. Y pues conocí a un escenógrafo del Teatro Feliz, El Lírico,
Y bueno, pues trabajaba yo día y noche en los telones para las revistas de los teatros de Folies y del Lírico. Yo llegaba a la escuela muy mal alimentado. El maestro, uno de mis maestros me decía: mira nada más qué cara tienes, Héctor, ¿qué te pasa? Maestro, es que no he dormido, he estado trabajando. Después de las funciones en los teatros, después de las 12 de la noche, nos poníamos papeles en el piso de los teatros para hacer los telones para las siguientes funciones. Así estuve trabajando durante un tiempo, y después, bueno, me desligué de este escenógrafo y me dediqué por mi cuenta a hacer telones a las diferentes carpas de la Ciudad de México, en las carpas que había en el barrio de Peralvillo. Ahí estuve trabajando con las carpas de Clavillazo, el cómico Clavillazo, ¿no? Y bueno, pues ahí me pasaba también las noches ahí trabajando, haciendo los telones. Y bueno, llegué a concursar para la decoración del famoso restaurante bar El Tenampa famoso. Me gané el concurso para hacer la decoración, y bueno, hice la decoración ahí, extraordinaria ahí, que les gustó muchísimo este trabajo extraordinario, ¿no? Esas fueron mis experiencias en ese momento, ¿sí? Que me parece muy interesante, pues todo lo que desde joven empezó a hacer. Y bueno, en la década de los 50 primero empezó a dar sus clases dominicales en las galerías Chapultepec, que estaban en el actual Arte Moderno, en el Museo de Arte Moderno, y ya después entró de profesor en La Esmeralda y la Academia de San Carlos. Ahí empezó su fase como docente, que fue algo muy importante para usted. Sí, bueno, sí, me fui a dar clases al bosque de Chapultepec. Había un restaurante ahí que ahora es el Museo de Arte Moderno, pero originalmente era un restaurante ahí de la época porfiriana. Ahí daba yo clases dominicales, y bueno, uno de mis amigos, Luis García Robledo, era alumno del maestro Alvarado Lang, que en esos momentos era director de la Esmeralda. Entonces me recomendó con el maestro Carlos Alvarado Lang para que entrara yo como maestro a la Esmeralda. Entonces el maestro Alvarado Lang me dijo: bienvenido, Héctor, y me dio una cátedra ahí de dibujo y pintura. Esas fueron mi regreso a la Esmeralda como maestro. Fue algo maravilloso, y temblaba yo porque no tenía yo la experiencia de ser maestro, pero bueno, fueron mis primeros días como maestro en la Esmeralda, ¿no? Varios años estuve ahí. En su parte docente hay dos anécdotas que a mí me encantan y que a ver si nos puede compartir. La primera, cómo conoció a su esposa, fue gracias a que usted fue maestro, ¿no? Le dio una familia a la docencia, porque Juan O'Gorman, usted siendo profesor, Juan O'Gorman le hizo un encargo. A ver, cuéntenos esa anécdota, por favor, que a mí me encanta. Sí, bueno, yo era ayudante de Juan O'Gorman. Realicé un mural bellísimo en el Hotel de la Misión en Taxco. Yo hice la dirección, hice un mural en mosaico, dirigiendo a los albañiles en la colocación de los mosaicos durante varias semanas, meses. Y bueno, al terminar ese trabajo, el maestro O'Gorman
quería que me fuera yo a Chile a realizar uno de sus murales. Y le dije, maestro, no, lamentablemente no puedo, tengo clases en la Esmeralda, tengo clases en la Academia de San Carlos, doy clases en los cursos de verano para extranjeros en la Facultad de Filosofía, pero maestro, le voy a recomendar a una de mis alumnas, Saskia Juárez, y a hermana casualmente de mi esposa, y a otro compañero, Oliverio Díaz. Y maestro digo, el maestro Juan Gorma dijo, de acuerdo maestro, muy bien. Y bueno, pues cuando cuando ya se iban al aeropuerto a tomar el avión para irse a Chile, estos dos compañeros, alumnos míos de la Academia de San Carlos, vino la que iba a ser mi esposa, hermana de Saskia Juárez, y ahí le eché el ojo. Ahí nació el amor, de alguna manera Juan O'Gorman fue como casamentero quizás. Un encuentro ahí maravilloso, ¿no? Ahí nació mi amor por mi esposa. Que bueno, ser familia de artistas es difícil, siempre así, es difícil, yo digo que... Sí, bueno, yo digo que es mi compañera de 1000 batallas, en las buenas y en las malas hemos estado siempre. Y bueno, me ha dado una familia maravillosa, extraordinaria, ¿no? Así que, pues, eso fue la consecuencia de ese encuentro con el maestro Juan O'Gorman, ¿no? La consecuencia, La consecuencia. Hay otra anécdota que a mí me pareció muy sorprendente en su época como docente, cuando ya estaba dejando de dar clases en San Carlos, cuando estaban cambiándose, y usted estaba pintando el mural sobre la historia de San Carlos, que lo tenían amenazado de muerte, incluso. Sí. Eso es una anécdota que a mí me parece muy fuerte y muy interesante a la vez, y graciosa también por sí, el bueno. karateka. A ver, cuéntenos esa anécdota, por favor. Quiero decirles que yo gané después de ser maestro en la Escuela de Esmeralda, concursé para ganar una cátedra de pintura y dibujo en la Academia de San Carlos. Obtuve esa plaza y así logré poco a poco ser parte del Consejo Técnico, parte del Consejo y ser parte del Consejo Universitario. Ahí conocí uno, me tocó el honor de estar muy cerca del gran rector, maravilloso rector, Javier Barros Sierra, ¿no? Fue ese encuentro extraordinario, ¿no? Aquí está, nos acompaña Cristina Barros aquí presente, ¿no? Pero fue un encuentro maravilloso, ¿no? Y bueno, pues este episodio de la Academia de San Carlos, que fue en el 68 más o menos, se iba a cerrar estaba amenazada la Academia de San Carlos de cerrarla, porque los alumnos de San Carlos habían tenido una actividad muy, muy activa en el movimiento 68. Y ya iban a cerrar la academia, pero un grupo de alumnos me dijo, de la sociedad de alumnos me dijo, maestro, antes que se cierre la academia, queremos que usted realice un mural en la academia. Eso me pareció una idea genial. Dije, acepto, pero vamos a hacer un concurso, vamos a convocar a un concurso para que participen más maestros en esta idea que me parece maravillosa, que dejaron un testimonio en la Academia de San Carlos. Bueno, hubo muy poca participación, a final de cuentas, yo fui el que obtuve votaron porque yo fuera
el realizador de ese mural, con mis proyectos que presenté. Se hizo una reunión bellísima en el patio de San Carlos, con música, y votaron los maestros, los alumnos, los empleados, y la dirección para que yo fuera el autor de esos murales. Eso, pues, inmediatamente fue una gran emoción de ponerme a pintar esos murales, pero era un problema porque causó un problema con la rectoría, porque yo no había pedido permiso, no se había pedido permiso para pintar en la Academia de San Carlos, y eso causó un gran problema. Sin embargo, yo dije, tengo el apoyo y la decisión de la comunidad de la Academia, y voy a seguir a pintar mis murales. Bueno, empecé a realizar los murales día y noche trabajando. Ya estaba prácticamente desalojada la Academia de San Carlos, y bueno, llegaban porros en las noches, porque yo trabajaba con tanto entusiasmo hasta las 3, 4 de la mañana en ese mural, con la idea de dejar plasmada la historia de la Academia de San Carlos en ese mural. Pero seguían las agresiones, cada vez llegaban y borraban el mural, y yo insistía en realizar ese mural. Así, un día entró un muchacho que me dijo, maestro, yo quiero ser su ayudante. Era un muchacho muy fuerte, quiero ser su ayudante. Bueno, muy bien, encantado que te incorpores a mi equipo de trabajo, ¿no? Y bueno, esa fue una historia extraordinaria, porque una de tantas noches, llegaron estos porros, se encaminaron hacia el cubo de las escaleras donde estaba yo pintando, y este muchacho resultó que era un karateca. Y bueno, golpeó a una media docena, más de media docena de estos porros, ¿no? Todavía recuerdo uno de mis alumnos, que en paz descanse, Manuel Marquina, que dijo, primero pasan sobre mi cadáver que lastimar al maestro. Y este muchacho que resultó ser un karateca, era, bueno, de una exhibición de karate extraordinaria, porque golpeaba a todos los porros, ¿no? Caían en el piso, ¿no? Y mi alumno que dijo, primero, pasa sobre mi cadáver que golpear al maestro, los golpeaba todavía en el suelo, ¿no? Así que los corrió, los sacaron a la calle, y este muchacho, el karateca joven, me dijo, maestro, ya no más mural, maestro, porque su vida corre peligro. Le aconsejo que deje ya esta actividad. Y ese fue el final de esta historia, ya al cerrar prácticamente la Academia de San Carlos, ¿no? Qué triste, ¿no? Que por cuestiones políticas no se pudiera hacer ese mural, pero años después descubrió que fue un guardaespaldas, el karateca, que se lo habían enviado, pero muchos años después, ¿no? Jiménez Espriu, que era amigo mío, director de la Facultad de Ingeniería, es quien le había mandado este karateca, porque dijo, sé que el maestro Cruz corre peligro. Y él fue, me enteré años después que él había sido el que había mandado a este personaje, un joven que me salvó la vida. Esa es parte de mi despedida de la Academia de San Carlos. Me parece una anécdota interesante, muy interesante. Y bueno, como datos, el maestro en 1956 ganó el premio de los nuevos valores de la plástica mexicana, lo cual le permitió entrar al Salón de la Plástica Mexicana. Usted estuvo presente en este movimiento de la ruptura en los años 60. Bueno, fue un movimiento donde
hubo muchos problemas en la plástica mexicana, ¿no? Unos defendían una posición estética, digo, a grosso modo, ¿no? Un poquito burdamente pasaba eso en la ruptura, en la confrontación del 66, pero usted defendía el sentido humanista del arte y la libertad de creación, independientemente de cualquier corriente. Usted no perteneció a ningún bando, todo lo contrario. Usted, a partir de ese momento, empezó a unir al gremio artístico. Usted fungió como un gran diplomático. Usted buscó puntos de encuentro en vez de separación. Y, bueno, empezó a fundar diversas organizaciones, como el Frente Nacional de Artistas Plásticos, Nueva Generación de Jóvenes Artistas Mexicanos, Nueva Generación de Pintores Muralistas, Frente Prodefensa y Promoción de la Cultura. Y bueno, hizo muchas cuestiones diplomáticas en ese momento. Y después, también hay, bueno, aquí hay una anécdota también muy interesante. Cuando usted fue mediador en la toma del Salón Abre, del Salón de la Plástica Mexicana, ¿no? Usted fue ahí a hablar con muchos artistas importantes para decirles, únanse, hagamos un solo bando, ¿no? Cuéntenos un poquito también esa experiencia, por favor. Bueno, siendo miembro del Salón de la Plástica Mexicana, anteriormente había sido miembro del Frente Nacional de Artes Plásticas. Después ingresé al Salón de la Plástica Mexicana como parte del Consejo Técnico del Salón de la Plástica Mexicana. Y hubo un episodio pues bastante triste, porque teníamos dos salones, uno en Abre y otro en Hamburgo. Pero con esta corriente de la ruptura, de gente que estaban en contra de la pintura mexicana, hubo una división muy grande en el Salón de la Plástica Mexicana, donde estaban muchísimos artistas de diferentes corrientes artísticas. Y bueno, en una noche, los grupos de la ruptura, Arnold Belkin, ¿quién más era? Tomás Parra y una serie de amistades, Vlad, tomaron el salón, uno de los salones lo tomaron, se querían apropiar de uno de los salones, el Salón de Hamburgo, y bueno, eso pues era un motivo de que se iba a hacer un escándalo tremendo, ¿no? Por razones políticas seguramente había movilizaciones políticas en contra de Juan José Bremer, que era un posible candidato a la presidencia de la República. Eso tenía un fondo político, pero en fin, se pensaba que eso podía causar un gran escándalo nacional. Y bueno, lo tomaron por asalto, se posicionaron de ese salón. Y bueno, entonces yo hablé con el director de Bellas Artes, con José Bremer, le dije, licenciado, facilíteme un abogado de aquí de Bellas Artes que me acompañe, porque voy a pedirles a estos compañeros que desalojen el salón, que no han hecho nada bien en tomar por asalto este salón de la Plástica Mexicana de Hamburgo. Y así fue como una mañana a las 6 de la mañana, me fui con Mario Orozco Rivera y otros compañeros a hablar con todos estos compañeros, un grupo de 20 gentes ahí que habían tomado el salón. Les dije que no era bien visto que un grupo de artistas del prestigio de ellos, que no se sintieran como asaltantes del Salón de la Plástica Mexicana, que si eran tan valientes y tan honestos, lo plantearan en una asamblea esta división, pero que no tomaran el salón por asalto, a la fuerza. Lo entendieron bien, fueron saliendo uno por uno, fue algo
algo fantástico, ¿no? Que salieran todos voluntariamente, fue algo que mereció por parte de las autoridades de Bellas Artes una felicitación, la forma como traté este asunto con los compañeros. Quiero decir que yo nunca estuve en contra de la ruptura. Estaba en contra de ellos, de que hablaran mal de la pintura mexicana. Yo estoy por ser abierto a todas las corrientes artísticas. Así como estoy en contra de aquella frase de David Alfaro Siqueiros, que dijo: no hay más ruta que la nuestra. Yo creo que cada artista tiene su propia ruta, su propio lenguaje de expresión artística. Sí. En esta ocasión me gané el respeto de Juan José Bremer, la admiración, y bueno, hubo otros episodios extraordinarios. Después de renunciar a la Academia de San Carlos, hice un evento que pareció extraordinario, un evento que se llamó Nuestro Rostro. Me facilitaron instalaciones donde se había hecho la Feria del Libro en el Auditorio Nacional, y ahí organicé, como consecuencia de mi despido de la Academia de San Carlos, al formar un frente pro defensa y promoción de la cultura. Y bueno, se hizo un evento maravilloso, multidisciplinario, donde participaban pintores, escultores, gentes de danza, de canto, arquitectos, etcétera. Fue un evento maravilloso, extraordinario, gracias a la actitud de Juan José Bremer, que me facilitó ese espacio extraordinario, y se hizo ese evento, pues, que fue extraordinario. Maestro, es que usted siempre fue como un punto de encuentro, de unión entre muchas corrientes. Usted siempre fungió como la diplomacia, como el encuentro, como todos los artistas lo respetaban a usted y lo seguían a usted. De ahí que es usted también un pilar muy importante en esto, ¿no? José Luis Cuevas lo respetaba, lo seguía mucho, pese que él era peleonero, ¿no? Se sabe que le gustaba pelear, ¿no? Y siempre con usted, pues, los artistas encontraban un refugio y encontraban un punto de encuentro y de comunión, lo cual yo creo que es algo muy valioso dentro de la historia de la plástica mexicana. Eso es algo muy, muy importante. Y bueno, vayamos un poquito a los inicios de la década de los 70, donde conoció al gran poeta y escritor Carlos Pellicer. Hay un párrafo que me gustaría leerles, compartirles, que escribió Pellicer sobre la obra del maestro. Dice: en la mayor parte de estos cuadros, la esencia del paisaje es lo que queda, es la meditación sobre el paisaje. El pintor ha hojeado lentamente lo que vio, una poesía lenta y profunda. Hablaba más hacia adentro que hacia afuera. La luz se inclina para crear nuevos colores. De pronto el relámpago llena el cuadro o el rojo puntea y quema. Miradas nuevas, nuevos colores. ¿Qué antiguo sentimiento se hace tan nuevo ahora? Pintura lujosa en el sueño. Raramente naturaliza, no es narrativo, y cuando lo hace, la realidad habla claramente, pero en voz baja. Héctor Cruz, un maestro nuevo del paisaje. Me parece un párrafo precioso, increíble, y a mí me gustaría que nos hablara de su relación con este gran escritor. De ahí viene la palabra génesis, que posteriormente se representa mucho en su obra, en su arte, y porque precisamente cuando conoció su obra, el maestro Pellicer dijo que su obra era génesis. Entonces, no sé, me gustaría que nos comentara de esta relación y de esta palabra génesis. Bueno, yo tuve una invitación del
Mirachi. Las galerías Mirachi. De la Galería Mirachi para hacer una exposición. Y pues bueno, tenía ahí un alumno en la Academia de San Carlos, Carlitos Pellicer, sobrino del gran poeta, maestro Carlos Pellicer. Y le dije a mi alumno Carlitos Pellicer: oye, Carlitos, no sería bueno que hablaras con tu tío, el maestro Carlos Pellicer, para que me hiciera un escrito de presentación para mi exposición? Me dijo: sí, yo hablo con mi tío y mañana te digo. Al día siguiente llegó Carlitos Pellicer, me dijo: maestrito, mi tío va a ir mañana a tu casa, va a ir a ver tus cuadros. ¡Ay, caray, qué emoción, ¿no? Que venga el gran poeta, el maestro Carlos Pellicer, a mi casa! Y bueno, llegó el maestro Carlos Pellicer con varios compañeros, con varios artistas, y les dijo: déjenme solo, déjenme ver, voy a ver los cuadros del maestro Cruz. Se puso en un rincón a escribir después de ver toda mi obra, y dijo, frente a uno de mis cuadros, se paró frente a uno de mis cuadros y me dijo: maestro, este es el Génesis. En ese momento, quiero decirles, por mi falta de ignorancia, no supe qué era lo del Génesis. Hasta después me di cuenta cuál era la idea del concepto de Génesis. Él descubrió que lo que estaba yo haciendo era algo diferente, algo nuevo, una manera de ver el paisaje de manera diferente, ¿no? Sin saberlo, como decía Cristina Pacheco, simple y sencillamente me dejaba llevar por el pincel en la mano, pero nunca pensé que estaba yo haciendo una cosa diferente en el paisaje, una visión diferente. Y bueno, esas fueron las palabras del maestro Pellicer, de Génesis, una nueva visión del paisaje, la nueva forma de ver el paisaje, ¿no? Y él escribió ese poema maravilloso, ¿no? Y aquí atrás tengo un cuadro, este cuadro, que es un homenaje al maestro Carlos Pellicer. Este cuadro, hay un poeta fantástico, Roberto López Moreno, que escribió un poema diciendo: ante un cuadro de Héctor Cruz, sí estaba Pellicer como un manchón de luz en el paisaje, como un manchón de luz en el paisaje, ¿no? Ese es el homenaje a Carlos Pellicer, ¿no? Encuentro con Pellicer, ¿no? Un gran momento, un encuentro de dos grandes maestros, Sí. del arte plástica y de la literatura. Un gran encuentro, y podemos ver un poquito de ese reflejo, de ese encuentro aquí, que es maravilloso. Gracias por compartir esto, que es irreal, ¿no? A veces ver la obra del maestro, a mí me faltan palabras, no tengo las palabras suficientes para poder hablar, solo se siente, ¿no? Creo que todos los aquí presentes, al ver la obra del maestro Cruz, saben lo poderosa que es, ¿no? Pero bueno, continuamos un poquito. En 1954 se convirtió, en su faceta gremial hizo muchas cosas, ¿no? En 1984 se convirtió en el presidente de la Sociedad Mexicana de Artistas Plásticos, SOMART. En 1985 realizó el primer Congreso de Artistas Plásticos en Pachuca, Hidalgo. En 1986 convocó al primer simposio nacional, el artista plástico y el derecho de autor, en el Palacio de Bellas Artes, donde reunió a artistas y abogados para consolidar bases y hacer convenios legislativos a favor de los artistas.
El maestro hizo una gran labor gremial, en verdad, por todos los artistas plásticos en este país, que hasta hoy en día sigue siendo algo muy importante. El hecho de que los artistas plásticos puedan pagarle a Hacienda en pago en especie, en pago con obra, es gracias al maestro Cruz. Es una de las tantas cosas que logró el maestro Cruz. Pero yo quiero que nos cuente una anécdota que me encanta de cómo se hizo presidente de la SOMART. Que usted iba caminando ahí, esa es una gran anécdota, el destino hablando y eligiendo a la mejor persona. Por favor, cuéntenos cómo fue esa anécdota. Sí, yo nunca pretendí, nunca busqué ser protagónico de ninguna especie, ¿no? Yo pasaba por Bellas Artes, venía yo de la Academia de San Carlos hacia la Esmeralda y pasaba por cerca de Bellas Artes y me encontré un numeroso grupo de artistas que estaban ahí y me preguntaron: ¿tú también vienes a la asamblea donde van a nombrar al nuevo presidente de la Sociedad Mexicana de Artes Plásticas? Dije, pues no, yo no sé qué es eso, no sé de qué se trata, pero bueno, voy a pasar, ¿no? Y ya la sala Manuela de Poz estaba llena, ya estaban en el presidio algunos concursantes leyendo sus propuestas, sus programas de presentación, pero alguien gritó: el maestro Héctor Cruz. Bueno, los aplausos, y me dirigía hacia el presidio y les dije: sí, acepto. Eso fue mi discurso, todos mis discursos, acepto. Y bueno, fue el aplauso y me nombraron presidente de la Sociedad Mexicana de Artistas Plásticos. Se acercaron a mí los abogados muy importantes, los más importantes en derecho de autor, Ramón Obón y Gabriel Larrea. Me dijeron: no te preocupes, Héctor, nosotros te vamos a aconsejar y te vamos a acompañar, ¿no? Así que ellos fueron prácticamente los que me guiaron en estas tareas maravillosas que pudimos realizar al frente de la Sociedad Mexicana de Artes Plásticas. Hacer convenios sobre derecho de autor con Italia, Francia y España sobre derechos de autor. Hacíamos exposiciones, alquilamos una casa, ¿no? Alquilamos una casa en la plaza aquí, en la Plaza del Carmen número 11, una casa que por cierto me pasó mi amigo Miguel Ángel Porrúa, me pasó la casa, y ahí estuve hicimos Felipe Ehrenberg, un gran pintor extraordinario, por cierto, los grupos de La Ruptura, hizo una gran subasta para acondicionar esa casa, que quedó de maravilla, donde dábamos clases, se hacían exposiciones, se hacían conferencias, y bueno, fue un centro cultural muy importante en este barrio de San Ángel. Pues esas eran las historias de este. Sin duda hizo una gran aportación para todo el gremio artístico del país. Eso es algo a mí que me parece muy valioso, muy importante recalcar. Y bueno, posteriormente dejó la SOMART para crear el Consejo Mundial de Artistas Plásticos, COMAP. Pues usted tenía muchas inquietudes respecto a las dificultades que presentan todos los artistas a nivel mundial. Y los principios de dicha asociación fueron estrechar los lazos de amistad y comunicación con artistas de diferentes países del mundo, intercambiar experiencias y fomentar los intercambios individuales o de grupos también artísticos, así como realizar periódicamente congresos, encuentros o reuniones. Y con esto en mente, en 1989 realizó en Huastepec, Morelos, la primera conferencia internacional de artistas plásticos. En 1990 organizó el primer encuentro centroamericano y del Caribe de artistas plásticos, celebrado en la ciudad de San José, Costa Rica.
En 1992, la Reunión Internacional de Artistas Plásticos América Hoy y el concurso del continente americano de escultura monumental. En 1993, el Congreso Continental de Artistas Plásticos América Unida por el Arte, que se llevó a cabo en Panamá, y bueno, sigue, ¿no? También el homenaje al pintor francés Paul Gauguin. Hizo, en verdad, muchas actividades, concursos, congresos, conferencias para todos los artistas. Eso es algo, en verdad, que los artistas mexicanos y de Latinoamérica, sobre todo, agradecen mucho y deberían estar muy agradecidos. Y bueno, después la vida gremial, supongo, es difícil, ¿no? Usted combinar la labor artística y la vida gremial fue algo difícil, pero usted, ¿cómo pudo continuar con las dos? A mí me parece extraordinario porque hizo tanto por el gremio, tanto en la SOMART como COMAP, y cómo equilibraba su labor artística en estos momentos de su vida. Bueno, quiero decir que al final de mi actividad en la Sociedad Mexicana de Artistas Plásticos me reuní con Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda del presidente Salinas. Y bueno, los artistas en principio teníamos exención de pago de impuestos, pero en esos momentos se eliminó la exención de pago de impuestos. Entonces yo dije, ¿y por qué no hay manera de que los artistas paguen esos impuestos con obra? Bueno, dijo Francisco Gil Díaz, me parece una buena idea, creo que podemos hacer eso, ¿no? Que los artistas paguen sus impuestos con obra. Y así se estableció este beneficio para los artistas, que yo creo que es fantástico este hecho, porque además de ser un apoyo para los artistas plásticos, a su vez los artistas plásticos están contribuyendo para crear un acervo cultural de la nación. Toda la obra que se paga en impuestos va a enriquecer museos, casas de la cultura, inclusive embajadas. Esto ahora hacen fila los artistas pagando con todo entusiasmo sus impuestos con obra en la Secretaría de Hacienda. Creo que ese fue uno de los últimos logros que realicé como presidente de la Sociedad Mexicana de Artistas Plásticos. Al final dije yo, bueno, estaba, por cierto, en este hecho, estaba Javier Barros Sierra, Javier Barros Sierra, y Miguel Limón Rojas, estaban de testigos de honor en este encuentro con el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz. Esta fue mi terminación ahí en la... Y dijeron, ahora voy a renunciar ya a la Sociedad Mexicana de Artistas Plásticos. Y alguien me decía, ¿por qué vas a renunciar si ahora van a venir ya la abundancia? Ya viene las regalías, va a haber mucho dinero, va a haber, pues sí, esto de recoger regalías, cosas por el estilo, ya es una cosa que no me interesa a mí, porque los artistas no solamente tienen el problema de derecho de autor, tienen otros problemas, y quiero crear un Consejo Mundial de Artistas Plásticos. Esto fue una sorpresa y una locura extraordinaria hablar de la creación de un Consejo Mundial. ¿Qué le pasa, no? Pero hubo gentes que dijeron, sí, de por sí, qué ideas tan extraordinarias. Javier Barros me dijo, estamos con usted, maestro Miguel Limón, Fernando Solana, que habían ocupado puestos importantes como secretarios de Relaciones Exteriores, directores de Bellas Artes. Estamos con usted, maestro, porque me parece una idea extraordinaria, lo de crear un Consejo Mundial de Artistas Plásticos. Sí, bueno.
Y bueno, pues ya dejó la vida gremial, que sí era muy duro. ¡Qué locuras! Vaya que sí. Y en los 90 usted se vuelca al paisaje, pero también tiene ahí una esporádica aparición otra vez en el muralismo. En el 98, cuando Rafael Tovar y Teresa le encarga los murales de la Suprema Corte de Justicia. Y usted precisamente los tituló Génesis, Nacimiento de una Nación. También hay anécdotas muy bonitas en ese momento, porque cuenta que usted estaba pintándolos y puso a su familia ahí a chambear, a hacerle la albañilería. Sus hijos pequeños estaban ahí haciéndole la albañilería, su esposa trabajando, toda su familia trabajando en ese mural. Cuéntenos un poco de eso. Sí, fue mi gran amigo Miguel Iván Rojas, secretario de Educación Pública, y Rafael Tovar y Teresa, director de Colaculta, que me encargaron la decoración de la capilla Miguel Hidalgo. Y bueno, pues yo me entusiasmé muchísimo en ese proyecto. Hicimos maquetas. El esposo de una de mis hijas se encargó de hacer una maqueta, una réplica exacta de la capilla. Ahí hice los proyectos. Fue aprobado por la delegación, por la comisión de los ciudadanos de la delegación. Había un gran entusiasmo por parte de las autoridades de la delegación, pero fue, a final de cuentas, el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas que dijo no más pinturas en edificios coloniales. Y bueno, llegó Miguel Limón Rojas, Rafael Tovar y Teresa. Maestro, lo sentimos mucho que no se vayan a realizar los murales, pero le tenemos la Suprema Corte, maestro. Los murales, queremos, el presidente Ernesto Zedillo quiere regalar un mural a la Suprema Corte con la llegada del 2000, y quiero que usted sea el autor de esos murales. Bueno, fue algo extraordinario, ¿no? Que me ofreciera la Suprema Corte, era ponerme a temblar, en verdad, porque ir a hacer un mural en la Suprema Corte, primero por lo que es esa institución, y estar cerca de uno de los grandes muralistas mundiales, José Clemente Orozco. Eso implicaba una enorme responsabilidad. Pero así, con todo y eso, me aboqué a hacer los proyectos para esos murales, que a final de cuentas fueron aprobados por el Pleno de la Suprema Corte, esos murales. No sin antes batallar, porque Bellas Artes tenía sus candidatos, no fue fácil. Había celos de que por qué el maestro Héctor Cruz y no otros, pero siempre tuve el apoyo de Miguel Limón Rojas, de Tovar y Teresa, del presidente de la Suprema Corte, de Olga Sánchez Cordero, mi gran amiga. En fin, tuve el apoyo para que dijeran: es el maestro Héctor Cruz que queremos que sea el autor de estos murales de la Suprema Corte, y que fueron aprobados mis proyectos, a final de cuentas, en el pleno de la Suprema Corte. Afortunadamente ahí no llegaron los porros, entonces sí pudo terminar ahí el mural. Y bueno, a 20 años después, sí. Y bueno, y ya después sí se volcó a estos maravillosos paisajes, que está resignificando el paisaje como espacio de contemplación, un paisaje que nos invita a mirar hacia adentro. Y yo sí creo que estamos ante el génesis del nuevo paisaje de la pintura mexicana contemporánea. ¿Qué nos puede decir de su última obra, de lo que está haciendo hoy en día, porque sigue siendo muy prolífico en todo esto? Sí,
Más quiero terminar, si me permite, Mariana, terminar con lo del mural de la Suprema Corte, que por cierto le puse Génesis, nacimiento, el título final, Génesis, nacimiento de una nación, que les gustó muchísimo el título. No se pudo terminar, no se lo pudo inaugurar el presidente Zedillo por los atrasos en los pagos, en la realización de los murales, y le tocó en suerte la inauguración al presidente Vicente Fox, la inauguración de los murales. Sin embargo, tuve la visita de presidente Zedillo para felicitarme por el logro de sus murales, de Miguel Limón Rojas, de Javier Barros, de todos mis grandes amigos, felicitándome por el éxito, por la realización de los murales, ¿no? Ese fue el final. Se me hizo un homenaje en el Pleno de la Suprema Corte por el resultado de esos murales, donde creo yo que participaron, siempre participaban los ministros, porque tuve la asesoría en la realización de esos murales, de la historia, del historiador de la Suprema Corte y de las diferentes opiniones de los ministros, que todos decían antes de comenzar el pleno, llegaban, me visitaban y siempre opinaban: ¿y por qué no hace esto? ¿Y por qué no hace el otro? ¿Por qué no le cambia esto? ¿Por qué no agrega? El maestro don Genaro Góngora Pimentel me dijo un día: maestro, ¿por qué no pone una manifestación aquí? Aquí todos los días hay manifestaciones. Ponga una manifestación, maestro. Me parece buena idea. Me salí a la calle a sacar apuntes, dibujos de las manifestaciones, y puse una manifestación ahí con pancartas pidiendo justicia, en fin, hasta derechos de autor. Aproveché para pintar a mi esposa, a mi familia ahí dentro del público que estaba. Les gustó muchísimo esa idea de la manifestación, ¿no? Y todos opinaban, repito, que todos llegaban y era, a final de cuentas, en mi discurso, al final, en la inauguración del mural, decía yo que había sido un mural con la opinión colectiva de todos los ministros, ¿no? Que yo estaba siempre abierto a las opiniones de ellos, y así resultó un mural bellísimo, ¿no? Digo que ahora se ha convertido en una de las obras más importantes de la Suprema Corte. Repito, para mí estar en la Suprema Corte, y repito, estar cerca de José Clemente Orozco implicaba una gran responsabilidad. Así trabajaba yo día y noche, con mi esposa, mis equipos de maravilla, de compañeros que me apoyaron ahí, que estaban trabajando. Fueron momentos de gran pasión, de una entrega absoluta, ¿no? Y bueno, ese fue el resultado de que les haya gustado muchísimo esos murales. Génesis, nacimiento de una nación, ¿no? Y ahora tenemos el Génesis, pero en el paisajismo. Cuéntenos, por favor, de su obra, de la que sigue haciendo, la que está haciendo hoy en día, un poco de esta obra maravillosa que pudimos contemplar en esta galería, y bueno, su obra maravillosa. Y sigo haciendo mi paisaje. Ya he dejado por completo todas mis demás actividades, ya que me entregué con una pasión, repito, con sueños fantásticos, ¿no? De locuras fantásticas, ¿no? Y bueno, dejé todo eso aparte y ahora estoy dedicado plenamente a mi actividad de paisaje, ¿no? Que me encanta el paisaje, me da una gran tranquilidad salir al campo, ¿no?
a salir al Valle del Mezquital de nuevo. Y también, bueno, en A las muchos montañas. lados, en Pedregal, el paisaje ya, usted resignificando el nuevo paisaje en el arte contemporáneo. Sí, mexicano. esta exposición de Génesis, quiero decir que realicé en el Banco Interamericano de Washington una exposición de mi primera exposición de mis paisajes Génesis del Banco Interamericano, donde tuve oportunidad también de dar una conferencia, así como dar una conferencia del Museo de Arte Moderno a invitación de un gremio de artistas de Los Ángeles. Fui invitado especialmente, después a California, a San Diego y en Tijuana, en el Centro Cultural de Tijuana. Así estuve recorriendo algunos lugares. Tuve la fortuna de estar también en un evento muy importante. Fui donador de obras a la UNICEF, doné varias obras y estuve en un evento maravilloso con Plácido Domingo, que nos hicimos muy amigos. Conversando con Plácido Domingo le decía: oiga Plácido, yo estoy escuchando la zarzuela con Pepita Emil, y se desmoronó totalmente porque dijo: es mi madre, Pepita. Pepita Emil es mi madre. Y bueno, me dio un abrazo y me dedicó parte un disco maravilloso, un disco Concierto para la Vida. Nos hicimos muy amigos en ese momento, ¿no? Y al mismo tiempo le agradecí el que hubiera estado en la época del terremoto aquí en Tlatelolco, que vino a ser solidario y a hacer conciertos para ayudar a las gentes en el terremoto. Le recordé ese hecho que agradecimos a los mexicanos, esta actitud maravillosa de Plácido Domingo, ¿no? Esos son los encuentros que me dio la vida, estar en aquel lugar en Houston, ¿no? En ese concierto para la vida, con toda una serie de personajes, con la esposa del presidente Salinas y otros personajes muy importantes. Maestro, es que pues hemos descubierto mucho a través de usted de la vida del arte en México, de la vida gremial, de su propia vida. En verdad, podrían seguir las anécdotas y seguir, porque el maestro Cruz en verdad es un personaje clave en el arte mexicano y podríamos seguir hablando, pero también podríamos preguntarle a la gente si tiene alguna pregunta, si quiere comentar algo, si quieren platicar también anécdotas que hayan tenido con el maestro Cruz, porque hay muchos conocidos, muchos amigos, que alguien quiera compartir algo para ir conociendo más al maestro Cruz también, que ya vimos que una vida maravillosa, una vida muy significativa en el arte. No sé si alguien quiera, por allá también quieren, pasamos micrófono. A ver si quieres pasar. Ya sí, quiero hasta allá. Hola maestro, muchas gracias por su arte. Yo soy de Tabasco y sería usted la primera persona que yo conozco, que tengo contacto, con la cual puedo enterarme de voz encarnada. ¿Qué sucedía con el maestro Carlos Pellicer? Veo que es título de una de sus obras. ¿Qué poseía ese hombre para que usted pudiera adentrarse en sí mismo y poder expresar a través de su pintura algo que él podía destellar en el interior de usted? Gracias.
¿Cómo Carlos Pellicer lo influenció en su vida? ¿Qué despertaba en usted, Carlos Pellicer? ¿Qué fue? ¿Cómo influyó Carlos Pellicer en su vida? ¿Qué despertaba en usted ese gran escritor? La relación de poesía. Entre la poesía y tu pintura, ¿qué generaba eso? Es algo maravilloso haber conocido al maestro Pellicer, porque me hizo consciente de lo que yo no sabía lo que estaba logrando. Para mí es algo que me ha llenado la vida, que me ha premiado la vida el haber conocido, y las palabras, cada palabra de Bellas Artes es algo fantástico. Quiero decirles que además le hice un homenaje al maestro Carlos Pellicer en el Palacio de Bellas Artes. Quise seleccionar un cuadro para cada frase. Son 12 frases, 12 cuadros que expusimos en el Palacio de Bellas Artes, con las frases de Bellas Artes, con todos sus poemas escritos de lado a lado de la sala. Fue algo que yo quise darle al maestro Pellicer, porque nadie le había hecho un homenaje a Pellicer. Yo le quise hacer un homenaje en Bellas Artes al maestro Pellicer, en agradecimiento a sus bellas palabras. Esas fueron mis experiencias con el encuentro del maestro Pellicer. Así como quiero recordarles que hay dos gentes que me acompañaron siempre en todas mis actividades, antes que se me olvide, a Miguel Limón Rojas, a Javier Barros Valero, que dijeron, el maestro Javier Barros me dijo: no vamos a dejar solo al maestro, estaremos siempre con él. Y fueron gentes que me acompañaron siempre en todas mis actividades, en todas mis ilusiones y mis sueños fantásticos que tuve de realizar eventos extraordinarios, ¿no? En el extranjero, los encuentros en Panamá, en Costa Rica, en la Dominicana. Ellos fueron gentes claves en estos encuentros, que fueron maravillosos. No sé si alguien más quiera comentar algo, hacer alguna pregunta por allá. Dale, paso. Pues yo nada más comentar, maestro, buenos días otra vez, y gracias, es lo primero que tenemos que decirle por su obra. Entonces el maestro vive conmigo, y digo vive conmigo porque cada mañana veo sus cuadros. Afortunadamente tengo una pequeña colección de la obra del maestro, y pues yo soy uno de sus principales promotores, pero no digamos por oficio, sino soy un promotor porque soy admirador de usted, de su obra, y toda la emoción que nos da por la mañana con un café ver una de sus obras. Es impresionante el cambio que le hace a uno en la vida. O sea, diario estamos pensando en usted a través de su obra, y cuando se siente uno cabizbajo, deprimido, un poco, digamos, con una visión negativa de la vida, solo hay que levantar la vista y ver su obra. Entonces yo lo que quiero es invitarlos a tener en la medida de lo posible, pues cada uno tener una parte de su obra. Como usted dice, hay problemas de derecho de autor, pues si no, tómenle una foto, ¿no? Pero sí, tenerlas presente, porque te cambia la emoción. O sea, son emociones en un lienzo. Eso es lo único que yo veo de usted. Y tengo la gran fortuna de tenerlo diario, ¿no? Afortunadamente veo una pared y digo, ay, el maestro, ¿qué estará haciendo? Ay, pero sí te cambia la vida, o sea, te cambia el pensamiento. Qué hermosura. Gracias, maestro. Gracias por sus palabras, querido Botella. Gracias, muchas gracias. Gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Pues yo crecí escuchando tu nombre y tus historias
pero pues gracias a mi papá Federico Díaz y a Oliverio Díaz, pero no había tenido el gusto de conocerte hasta hace apenas un par de años. Gracias al Facebook nos reencontramos y pues es maravilloso el conocer lo que has creado, las enseñanzas, la familia de artistas que tienes, lo que has aportado a nivel familia, pero a nivel mundial, a nivel global. Y tengo una pregunta, me gustaría saber qué es lo que influyó en ti o las cosas que influyeron para dar un giro epistémico, sensorial, de haber pintado a las personas precarizadas, vulnerabilizadas, oprimidas, ¿no? Los olvidados, las olvidadas, y murales, ¿no? Que fue una etapa, fueron varias décadas, y das un giro a esta génesis, que es otra cosa, ¿no? Desde mi punto de vista. No soy historiador del arte, no soy historiador. Me gustaría saber eso. ¿Qué te llevó a llegar a esto, a esta génesis, a estos colores, a esta luz, a esto que describe de maravilla Carlos Pellicer? Gracias. A ver, Mariana. ¿Qué lo llevó a usted de hacer de los olvidados y los murales a el paisajismo? ¿Qué es lo que hizo que diera el giro hacia el paisajismo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hizo que diera el giro hacia el paisajismo? De los olvidados y después el paisaje. Paisaje. ¿Cómo llegó al paisaje? El paisaje, bueno, lo que pasa es que el paisaje nos da una tranquilidad, salir a la naturaleza es algo maravilloso, ¿no? Contemplar las flores, los espacios, las montañas, es algo maravilloso, nos da una tranquilidad espiritual extraordinaria. Cosa que pintar cargadores, que pintar. Tuve unas. Cuando la guerra de Vietnam pinté una exposición, hice cuadros relativos a la guerra. Era terrible, ¿no? Porque pintar las visiones apocalípticas, le llamé. Visiones apocalípticas. La guerra, eso nos da una cosa tremenda. Pero por eso decía el paisaje, salir al campo es algo maravilloso, ¿no? Por eso yo creo que descubrir el paisaje, esta cosa, estas visiones y esta tranquilidad, ¿no? Maravillosa que da el salir y contemplar la naturaleza. No sé si una última pregunta, una anécdota, un comentario, alguna aportación de alguien más. ¿Alguien que quiera? También decían que por vivir en el sur de la ¿No? ciudad. ¿Nadie? ¿Su esposa? No, bueno, pues creo que podríamos seguir aquí hablando y hablando, porque el maestro Cruz nos puede ofrecer una serie de anécdotas, una serie de momentos muy importantes de su vida. Pero bueno, vamos a tener que concluir, maestro, pero pues yo creo primero darle un aplauso al maestro, porque Gracias, muchas gracias. Yo me siento. ¡Bravo! Sí. Caray, mi gran fortuna es mi familia, pero también mis amistades maravillosas que tengo. Es otra de las cosas maravillosas que he logrado. Tantas amistades geniales, ¿no? Los quiero mucho. Muchas felicidades. sí, y agradecerle pues su vida, su obra, sus actos gremiales, sus actos como docente, que marcaron sin duda y siguen marcando al arte mexicano. En verdad, muchas gracias. Gracias a la Galería Exu. Y pues creo que, no sé si quieres terminar diciendo algo más, maestro. Gracias. No sé si quiera terminar diciendo algo más, maestro, para despedirse. Pues nada más que de agradecer
agradecerles a todos su presencia y grandes amigos. Gracias. Gracias a Danilo, gracias a Noemí, su entusiasmo de promover esas actividades, al doctor Torres, ¿no?, que nos han brindado también ese espacio maravilloso. Gracias, Noemí, muchas gracias. A mí, Andrés también, el hijo del doctor Torres, agradecerles a todos. Bueno, pues muchas gracias, y nosotros también queremos, pues, reconocer su participación aquí en Galería Exu, así que les voy a hacer la entrega de este reconocimiento. ¿Te ayudo? A la maestra Mariana Chávez. Gracias. Un aplauso para la maestra Gracias. Mariana, que nos apoyó en este gran conversatorio, y obviamente al maestro Cruz. Un reconocimiento. Muchísimas gracias. Y pues también, como les estábamos comentando desde el inicio del evento, tenemos la rifa de la botella y la mano santa que va a sacar al ganador o ganadora.